Mi familia torturó a mi prometido por tradición. Lo dejaron solo en el bosque sin su inhalador de asma. Pero cuando me obligaron a elegir entre él y ellos, mi papá y hermano nunca esperaron que los cortara de mi vida para siempre. Tengo 28 años. Trabajo como diseñadora gráfica freelance y honestamente, necesito sacar todo esto, porque lo que pasó con mi familia en los últimos 2 años básicamente me obligó a elegir entre el hombre que amo y la gente que me crió, y la verdad es que nunca pensé que llegaría a este punto. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando Daniel conoció a mi familia por primera vez hace como año y medio, porque ahí fue cuando empezó toda esta pesadilla disfrazada de tradición familiar que yo ni siquiera sabía que existía. Daniel es, o sea, es el tipo de persona más tranquila y amable que conocerás en tu vida. Tiene 30 años, trabaja como ingeniero de software, le encanta leer, es súper paciente, y tiene este sentido del humor callado que me hace reír hasta cuando estoy de mal humor. Llevábamos saliendo como 6 meses cuando finalmente lo llevé a conocer a mi familia. Y yo estaba nerviosa pero también emocionada porque pensé, ya sabes, esta es mi gente, van a amar a Daniel tanto como yo. Qué ingenua fui, en serio. La primera señal de que algo estaba mal debió haber sido cuando llegamos a la casa de mis papás y mi papá, que tiene como 56 años, y siempre ha sido este tipo de persona dominante, pero que yo pensaba que era solo su personalidad. Abrió la puerta, y en lugar de darle la mano a Daniel o abrazarlo, o lo que sea que hace la gente normal, le dijo: «Espero que seas bueno en el ajedrez, porque vamos a jugar unos juegos». Y yo me reí porque pensé que estaba bromeando. Pero no. Mi papá literalmente había preparado el tablero de ajedrez en la mesa del comedor, y tenía esta sonrisa extraña que ahora, mirando hacia atrás, debí reconocer como una bandera roja gigante. Daniel, siendo quien es, simplemente dijo que claro, que le gustaba el ajedrez, y se sentaron a jugar. Lo que yo no sabía, lo que nadie me había dicho nunca, es que mi familia tiene esta tradición horrible de poner a prueba a las parejas de los miembros de la familia, especialmente a los hombres que se unen al clan. Mi papá, mi tío que tiene como 52, mi primo que tiene 26 y hasta mi hermano que tiene 25, todos participan en esto, y básicamente torturan psicológicamente a los novios o prometidos o lo que sea, para ver si son lo suficientemente fuertes para estar en la familia. Es una locura, lo sé, pero en ese momento yo no tenía ni idea. Entonces Daniel jugó ajedrez con mi papá, y perdió, lo cual es normal porque mi papá es realmente bueno en ajedrez. Pero luego mi papá dijo: «Otra partida», y Daniel dijo: «Qué bueno», y perdió de nuevo. Y luego otra, y otra, hasta que habían jugado 4 juegos seguidos, y Daniel estaba claramente cansado, pero seguía siendo educado y amable al respecto. Yo estaba sentada ahí pensando que esto era un poco raro, pero no le di mucha importancia. Ya sabes, tal vez mi papá solo quería conocerlo mejor o algo así. Las cosas se pusieron más extrañas en las siguientes semanas. Un día Daniel y yo fuimos a visitar a mis papás de nuevo, y cuando salimos después de cenar, Daniel notó que su llanta estaba ponchada. Pero no solo ponchada, alguien literalmente la había cortado con algo filoso. Daniel estaba confundido. Yo estaba enojada porque pensé que algún idiota del vecindario lo había hecho, pero luego como 2 semanas después mi primo, que se llama Tyler y siempre ha sido medio inmaduro, me confesó riéndose que él lo había hecho para ver cómo Daniel manejaba la situación. Me quedé en shock, tipo, ¿qué clase de persona hace eso? Le pregunté a mi papá al respecto, y él solo se rió, y dijo que era parte de ver de qué estaba hecho Daniel, que los hombres de verdad pueden manejar pequeños inconvenientes. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que algo estaba realmente mal. Porque no era solo el ajedrez o la llanta, era todo. Cada vez que Daniel venía, mi papá, mi tío, mi primo, todos encontraban formas de molestar con él o ponerlo a prueba de alguna manera. Y lo peor, lo que realmente me empezó a enojar, es que se burlaban constantemente de su asma. Daniel tiene asma leve, nada súper grave, pero sí necesita usar su inhalador de vez en cuando, especialmente si está haciendo ejercicio, o si hay mucho polen en el aire o lo que sea. Y mi familia, estos hombres adultos que se supone que son mi familia, lo trataban como si fuera débil por eso. Mi papá hacía comentarios como: «Espero que puedas mantenerte al día». O mi tío decía cosas como: «En mis tiempos los hombres no necesitaban inhaladores», con esta voz burlona que me hacía hervir la sangre. Daniel nunca decía nada, nunca se quejaba, solo se reía incómodamente y cambiaba de tema, y yo lo admiraba por eso, pero también me sentía horrible porque era mi familia la que lo estaba haciendo sentir mal. Le hablé a mi mamá al respecto,
que tiene 54 años, y generalmente es más razonable que mi papá, pero ella solo dijo que los hombres son así, que están jugando, que no lo tome tan en serio. Pero no era juego, era cruel, y cada vez se ponía peor. Luego vino el viaje de pesca y caza. Mi papá invitó a Daniel a ir con él, mi tío y mi primo, a este lugar en el bosque donde van cada año, y Daniel, porque es un santo aparentemente, dijo que sí. Yo no fui porque, según mi papá, era cosa de hombres, lo cual ya es problemático en sí mismo, pero bueno. Daniel volvió de ese viaje y se veía agotado, no físicamente, sino emocionalmente. Me contó que pasaron todo el fin de semana haciéndole preguntas hipotéticas, diseñadas para hacerlo ver mal, sin importar qué respondiera. Cosas como, si tu esposa y tu madre se están ahogando, y solo puedes salvar a una, ¿a quién salvas? Y luego, sin importar lo que dijera, se burlaban de él. También siguieron con las bromas sobre su asma, escondiendo su inhalador por accidente, y luego riéndose cuando él se ponía nervioso buscándolo. Yo estaba furiosa. Le dije a Daniel que no tenía que seguir sometiéndose a esto, que podíamos simplemente dejar de pasar tiempo con mi familia, pero él dijo que no quería causar problemas, que podía manejarlo, que entendía que las familias son complicadas, y eso me hizo amarlo aún más, pero también me hizo sentir peor porque no debería tener que manejarlo, debería ser bienvenido y respetado. Entonces Daniel me propuso matrimonio. Fue hermoso y perfecto y yo dije que sí, sin dudarlo. Y pensé que tal vez ahora que íbamos a ser oficialmente familia, mi papá y los demás se calmarían, pero no, empeoraron. Mi papá anunció que había una prueba final antes de la boda, un viaje de camping donde Daniel tendría que demostrar que podía sobrevivir y cuidarse a sí mismo. Yo le dije que eso era ridículo, que Daniel no necesitaba demostrar nada, pero mi papá se puso todo serio y dijo que si Daniel no pasaba la prueba, no me daría su bendición para el matrimonio, y yo sabía que era una manipulación total, pero también, estúpidamente, todavía quería la aprobación de mi papá. Daniel accedió a ir, y yo tuve un mal presentimiento desde el principio, pero él me aseguró que estaría bien, que solo sería un fin de semana. Pero no fue bien, para nada. Lo que pasó fue que mi papá, mi tío y mi primo llevaron a Daniel al bosque, a este lugar remoto como a 2 horas de la ciudad, y después de armar el campamento y pasar la primera noche ahí, escondieron su inhalador. No, lo perdieron por accidente, lo escondieron intencionalmente. Y luego, en la mañana del segundo día, le dijeron a Daniel que la prueba final era que tenía que quedarse solo en el bosque, sin ayuda, sin teléfono, sin nada, solo con lo básico de supervivencia, y encontrar su camino de regreso a la civilización. Daniel pensó que estaban bromeando, pero no lo estaban. Literalmente lo dejaron ahí, en medio de la nada, y se fueron. Le dijeron que era para ver si tenía lo necesario para ser parte de la familia, para cuidar de mí. Si algo pasaba, toda esta basura machista y tóxica que me hace querer gritar solo de pensarlo. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que él no tenía su inhalador porque ellos lo habían escondido. Y Daniel tiene asma, y estar solo en el bosque con polen y polvo y estrés podría desencadenar un ataque. Daniel estuvo ahí por tipo 6 horas, tratando de encontrar su camino de regreso, cada vez más ansioso porque no podía encontrar su inhalador, y estaba empezando a tener dificultades para respirar, hasta que finalmente encontró una carretera, y un conductor amable lo recogió y lo llevó de vuelta a la ciudad. Cuando llegó a mi apartamento, estaba temblando, no de frío, sino de ira y miedo y agotamiento, y me dijo: «Ya terminé. No puedo más con tu familia», y yo no lo culpé para nada porque lo que le hicieron fue peligroso e imperdonable. Inmediatamente llamé a mi papá, furiosa, gritándole por teléfono, preguntándole cómo se atrevía a poner a Daniel en peligro de esa manera, y él solo se rió y dijo que estaba exagerando, que Daniel estaba bien, que solo fue un poco de diversión, que los hombres de verdad pueden manejar un poco de presión. Le dije que lo que hicieron podría haber matado a Daniel si tenía un ataque de asma severo, y mi papá solo dijo que eso demostraría que no era lo suficientemente fuerte para estar en la familia de todos modos. Me colgó, literalmente me colgó el teléfono, y yo me quedé ahí en shock pensando, ¿quién es esta persona? ¿Es este el hombre que me crió? Unos días después, mi hermano vino a mi apartamento, supuestamente para ver cómo estaba, pero realmente fue para defender a mi papá. Me dijo que estaba siendo demasiado sensible, que las pruebas eran tradición, que su esposa había pasado por cosas similares, y ahora era parte de la familia, y todo estaba bien. Le pregunté qué tipo de pruebas había pasado su esposa, y él se puso vago, diciendo cosas como, ya sabes, cosas difíciles, preguntas, incómodas, situaciones estresantes,
pero nada tan extremo como abandonar a alguien en el bosque sin su medicamento. Le dije que eso no estaba bien, que no importaba si era tradición, que estaba mal y peligroso y abusivo, y él se enojó conmigo, diciendo que estaba destrozando a la familia, que estaba eligiendo a un extraño sobre mi propia sangre. Y ahí fue donde tracé la línea, ya sabes, ese momento en el que te das cuenta de que tienes que elegir entre ser leal a gente que te está tratando mal y protegerte a ti misma y a las personas que amas. Le dije a mi hermano que Daniel no era un extraño, que era mi prometido, que pronto sería mi esposo, y que si mi familia no podía respetar eso y tratarlo con decencia básica, entonces tendríamos que tomar distancia. Mi hermano dijo que me arrepentiría, que estaría sola cuando mi matrimonio fallara, y se fue dando un portazo. Después de eso llamé a una reunión familiar, solo mi mamá, mi papá y yo, en un restaurante neutral, porque no quería que nadie pudiera gritar o causar una escena. Les dije muy claramente que lo que le habían hecho a Daniel era inaceptable, que no iba a tolerar más pruebas o burlas o falta de respeto, y que si querían ser parte de mi vida y de mi boda, necesitaban disculparse genuinamente con Daniel y prometer que cambiarían su comportamiento. Mi mamá parecía incómoda, pero asintió, diciendo que entendía y que tal vez las cosas se habían ido demasiado lejos. Mi papá, por otro lado, cruzó los brazos y dijo que no tenía nada por lo que disculparse, que solo estaba protegiendo a su hija, que si Daniel no podía manejar un poco de presión entonces no era el hombre correcto para mí. Le dije a mi papá que tenía una opción, podía disculparse y cambiar, o podía no estar en mi vida, punto. No iba a negociar, no iba a comprometerme, esas eran las opciones. Se quedó ahí sentado en silencio por un momento, luego se levantó y se fue sin decir una palabra. Mi mamá se quedó conmigo, llorando un poco, diciendo que hablaría con él, que le daría tiempo para procesar. Pasaron como 2 semanas, y finalmente mi papá accedió a una cena, solo él, mi mamá, Daniel y yo, para aclarar las cosas. Fue la cena más incómoda de mi vida. Mi papá apenas miró a Daniel. La conversación fue forzada y tensa, y cuando finalmente le pedí que se disculpara, dijo algo como, «Lamento si te sentiste ofendido», que como todos sabemos no es una disculpa real. Daniel, siendo más amable de lo que yo habría sido, aceptó la no disculpa y dijo que solo quería seguir adelante. Mi papá asintió, pero podías ver que no estaba realmente arrepentido, solo estaba cumpliendo los movimientos. Las cosas estaban tensas, pero al menos estábamos hablando de nuevo, y empecé a planear la boda esperando que con el tiempo todo mejoraría. Pero luego mi primo me contactó. Me pidió que nos viéramos en un café, y cuando llegué me soltó toda esta culpa sobre cómo estaba, destrozando a la familia, cómo mi papá estaba realmente herido, y se sentía rechazado, cómo yo estaba siendo egoísta, al poner a Daniel sobre mis raíces. Le dije que no estaba poniendo a Daniel sobre nadie, que solo estaba exigiendo respeto básico. Pero él siguió con que la familia es para siempre, y los novios van y vienen, toda esta basura manipuladora que me hizo querer gritar. Tuvimos otra cena familiar unas semanas después, esta vez con mi hermano también, y fue más de lo mismo, educación forzada y promesas vacías de cambiar. Mi papá dijo las palabras que quería escuchar, pero su lenguaje corporal y tono de voz dejaban claro que todavía pensaba que no había hecho nada malo. Mi hermano apenas me habló, todavía enojado porque había traicionado a la familia. Solo mi mamá parecía genuinamente intentar arreglar las cosas, pero incluso ella seguía defendiendo a mi papá cuando hablábamos en privado, diciendo cosas como, ya sabes cómo es, ese es solo su camino, no lo dice en serio. Llegó el día de la boda, y estaba nerviosa pero también emocionada, pensando que finalmente podríamos tener un día hermoso, rodeados de gente que nos amaba. Pero luego, la mañana de la boda, recibí un mensaje de texto de mi hermano diciendo que él y mi papá no vendrían, que se sentían conflictuados sobre apoyar un matrimonio cuando sentían que los había cortado de mi vida. Me senté ahí en mi vestido de novia, maquillada y lista para caminar por el pasillo, leyendo este mensaje y sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi mamá vino y lloró durante toda la ceremonia, dividida entre su esposo y su hija, y me sentí horrible por ella pero también enojada, porque esto no tenía que ser así. Esto fue una elección que mi papá hizo. La boda fue hermosa de todos modos. Daniel fue perfecto y dulce, y sus amigos y familia fueron increíblemente acogedores y amables, pero había este vacío, ya sabes, donde se suponía que debía estar mi papá caminándome por el pasillo, donde se suponía que debía estar mi hermano como parte de la fiesta nupcial, y dolió mucho. Pero también supe que había tomado la decisión correcta, porque un padre que realmente te ama no te haría elegir de esa manera,
No convertiría tu día de boda en una declaración sobre su ego herido. Después de la boda las cosas empeoraron de alguna manera. Mi papá empezó a decirle a la familia extendida que yo lo había cortado, que no le permitía ver a su hija, pintándose como la víctima en toda esta situación. Recibía mensajes de tías y tíos preguntándome por qué era tan cruel con mi papá, y tenía que explicar una y otra vez lo que realmente había pasado. Algunos me creyeron, otros tomaron el lado de mi papá, y básicamente dividió a la familia en dos bandos. Mi papá también anunció que no vendría a eventos familiares si Daniel estaba ahí, lo que significaba que no pude ir al Día de Acción de Gracias o Navidad con mi familia porque, obviamente, mi esposo venía conmigo. Mi mamá intentó hacer cenas separadas, donde veía a mi papá en un momento y a mí en otro, pero eso solo hizo las cosas más incómodas y tristes para ella. Mi hermano siguió el ejemplo de mi papá, básicamente dejando de hablarme por completo, excepto por mensajes de texto ocasionales acusándome de destrozar a la familia. Han pasado como 6 meses desde la boda ahora, y la situación todavía está tensa. Daniel y yo estamos bien, realmente bien de hecho, viviendo nuestra vida juntos, pero hay este peso constante de la situación familiar. Mi mamá viene a visitarnos a veces, sin decirle a mi papá, lo que la hace sentir culpable, pero ella dice que no puede soportar no ver a su hija. Hablo con ella regularmente y ella sigue diciendo que mi papá eventualmente se suavizará, que solo necesita tiempo, pero honestamente ya no sé si creo eso. La semana pasada mi mamá me dijo que mi papá le había preguntado cómo estaba, si estaba feliz, y cuando ella dijo que sí, que estaba muy feliz con Daniel, él solo gruñó y cambió de tema. Es como si no pudiera admitir que estaba equivocado, que su comportamiento fue lo que causó todo esto. Así que en lugar de eso se aferra a esta narrativa de que soy yo quien lo está excluyendo, que soy yo quien está rompiendo a la familia. Y tal vez lo soy, ya sabes, tal vez al establecer límites y exigir respeto realmente, rompí algo en nuestra dinámica familiar que no se puede reparar. Pero mirando a Daniel, viendo lo tranquilo y feliz que es ahora que no está siendo constantemente probado y burlado, sabiendo que construimos una vida juntos basada en respeto y amor mutuo, no puedo arrepentirme de mi decisión. Porque al final del día tuve que elegir entre permitir el abuso disfrazado de tradición o proteger al hombre que amo, y elegí a Daniel, y lo elegiría de nuevo cada vez. Mi papá y mi hermano todavía no han dado señales reales de querer cambiar, todavía se aferran a su versión de los eventos donde ellos son las víctimas y yo soy la hija desagradecida que los abandonó. Establecimos reglas claras, que si quieren ser parte de nuestras vidas, necesitan mostrar respeto genuino, dar disculpas reales y dejar de con las pruebas y el comportamiento tóxico. Hasta que eso suceda, el contacto es limitado, y eso tiene que ser suficiente por ahora. A veces me despierto en medio de la noche y pienso en cómo solían ser las cosas, cuando era niña, y mi papá era mi héroe, cuando las reuniones familiares eran divertidas y no campos de batalla, y me duele saber que probablemente nunca volveremos a eso. Pero luego miro a Daniel durmiendo a mi lado, tranquilo y seguro, y recuerdo por qué tomé esta decisión, y el dolor se vuelve un poco más soportable. No sé qué pasará eventualmente, si mi papá alguna vez se disculpará realmente o si simplemente nos alejaremos más con el tiempo. Lo que sí sé es que no voy a volver atrás. No, voy a someter a Daniel a ese tratamiento de nuevo. No voy a permitir que la toxicidad disfrazada de amor y tradición dicte cómo vivo mi vida. Y si eso me hace la mala en la historia de mi familia, supongo que tendré que vivir con eso.